con especialidad en sociología, profesor catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue comisionado del Instituto Nacional de Migración y es experto, claro, en estos temas. Tonatiuh, un abrazo de Año Nuevo. Tonatiuh, gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Un abrazo y que tengas un fantástico año. Igualmente para ti, Tonatiuh. ¿Qué tan grave es esta crisis que estamos padeciendo? Nos decía nuestro reportero, 111,000 y tantas solicitudes de migrantes a lo largo del 2022. Este problema, en lugar de reducirse, crece, se incrementa, aumenta. ¿A dónde vamos a llegar, Tonatiuh, en tu análisis? Es correcto el dato, Pepe. Tenemos una coyuntura que registra los números más altos de flujo de personas migrantes y sobre todo solicitantes de refugio que llegan a México, transitan por el país y tienen por ruta y por meta llegar a los Estados Unidos. Solo para dar otro número, Comar en todo el año recibió estas 111,000 solicitudes, de las cuales un porcentaje muy alto está en hondureños y otras nacionalidades, pero contrasta mucho con solamente el dato del mes de noviembre de las personas que arriban a la frontera sur de Estados Unidos. Ahí estamos hablando solamente en noviembre de 238,000 personas más o menos, o lo que la policía fronteriza registra como encuentros. Entonces, con esto lo que quiero indicar es que en realidad los números de Comar, siendo muy altos, solo describen un pedazo menor del total del flujo de personas que llega en algún punto de México, que transita por México y que llega a la frontera sur de Estados Unidos. Y agrego, Pepe, que de ese total que llega a Estados Unidos, el 40% somos mexicanos. O sea, a diferencia de años anteriores, que parecía que la problemática solo se concentraba en nacionales del norte de Centroamérica, ahora el 40% de la problemática somos mexicanos. Ya hay otros datos que vale la pena subrayar de este flujo, Pepe, es que los números nos indican que ahora los grandes flujos ya no son solamente los centroamericanos. Ahora, para dar un dato que ilustra este cambio, si sumamos todo lo de Guatemala, todo El Salvador y todo Honduras, el del flujo, en el mes de noviembre, que sería el último que tenemos bien documentado, el número de cubanos, solamente la nacionalidad cubana, supera ese total de los tres países. Y el número de nicaragüenses supera el total de esos tres países. Y si recordamos el flujo venezolano, que también fue muy importante, también nos da otra cifra que hace ver al flujo centroamericano ya pequeño. Entonces todo eso explica que tengamos esos números, Pepe. Claro, la presión fuerte entonces ahora no es tanto la centroamericana, que sigue existiendo, sino la presencia de migrantes de origen cubano, de Haití y también venezolano. Son cada vez más grandes. Entonces, nicaragüenses, Pepe, y nicaragüenses. Lo que no teníamos antes de Nicaragua, ahorita tenemos números que superan los tres países del norte de Centroamérica juntos. Entonces, realmente la crisis en Cuba, la crisis en Nicaragua y la crisis en Venezuela son las fuentes más grandes que explican que las personas tengan necesidad de buscar alternativas y se movilicen a a través de México. Y la crisis de México, Tonatiuh, y la crisis de México, me estás diciendo. Y la mexicana, exacto. Y la mexicana, claro, exacto. Exacto. Entonces tenemos una sumatoria de factores en diferentes regiones que coinciden en este movimiento y que en este año en particular y en los últimos meses, en especial lo que es así increíble es el crecimiento del flujo cubano, que no es nuevo, pero está multiplicado.
El fútbol nicaragüense, que tampoco no es nuevo, pero era muy pequeñitito, está súper multiplicado. Y el venezolano. Entonces sí estamos en un escenario en que se ha recompuesto el total y los componentes de ese total, y entre otras expresiones, pues la que está pasando ahorita en Tapachula es solo un pedacito de la película, que es muchísimo mayor y muy, muy grave, sin duda, Pepe. ¿Cuál debe ser finalmente, Tonatiuh, te pregunto, a reserva de ampliar esta conversación más adelante, cuál debe ser la respuesta del gobierno mexicano ante esta crisis que ya adquiere características de humanitaria, generadora, claro, de no solamente de enfermedades y problemas de salud, sino también de violencia? Y de violación de derechos, porque aquí el punto central es la violación de derechos de las personas y obviamente, como señala, su condición humanitaria. Y ahí México pues debiera tener un rol mucho más receptivo. Comar debiera ser una institución con capacidades ampliadas, notablemente, y sin duda tendríamos que avanzar, porque México no lo puede resolver solo, ni Estados Unidos solo. Tendríamos que avanzar a una especie de arreglo y pacto regional, por lo menos de América del Norte, que tratara en conjunto la problemática de refugio, que es la más grave, la de migración y la de desarrollo. Y esto, que lo hemos platicado mucho, pues sigue estando en las palabras y muy poco en los acuerdos concretos entre los gobiernos, y esperaría que ahora que viene esta reunión de América del Norte en Ciudad de México, pues sea un tema central, porque seguimos en crisis y otra crisis y ampliada, y no avanzamos realmente en soluciones, Pepe. Te agradezco, Tonatiuh, el habernos puesto en el diagnóstico del problema y probables soluciones, que es por la vía del entendimiento entre los jefes de Estado y de gobierno, porque este es un tema humano que escuece, duele. Que estés muy bien, Tonatiuh, nuevamente feliz año. Igualmente, Pepe, gracias, que estés también muy bien, éxito. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.